El estudio socioeconómico de la red de caminos naturales es un estudio que viene haciendo caminos naturales desde hace 10 años. Entonces, este trabajo continúa, un trabajo del 2014 y 2019, y lo hemos hecho para ver el estado del año 2024 y cuál ha sido la evolución y la tendencia con respecto a los años anteriores. Se enfoca en tratar de analizar y luego mostrar cuál es el uso de los caminos naturales y cuál es el impacto que la red ha tenido en los pueblos, en los lugares por los que transcurre. En este sentido, el presente estudio ha tratado de trabajar de manera innovadora sobre nuevas fuentes de datos y a partir de ahí tener un retrato o una visión de los caminos novedosa también. Cuando nos contactaron para ello, nos contactaron precisamente porque en el grupo al que pertenezco, el grupo de transporte, las infraestructuras y el territorio de la Universidad Complutense, desde hace muchos años trabajamos con nuevas fuentes de datos. Nosotros trabajamos con fuentes de datos geolocalizados y en los últimos años también hemos trabajado sobre el turismo. Frente a el uso, digamos, que teníamos turístico de ciudades y de algunos espacios, esas publicaciones las conocieron en la red de caminos naturales y nos propusieron un estudio similar con estas nuevas fuentes de datos exploratorio para ver a qué podíamos llegar. Pues las ventajas son varias, porque en primer lugar, hasta ahora los estudios se habían realizado en base a cuestionarios que se hacían a los gestores de los caminos naturales y los gestores, muchos de ellos no tienen recursos o no le pueden dedicar el tiempo a capturar datos de la propia red, por lo cual hay muy pocos datos del uso de muchos caminos. Entonces, estas nuevas fuentes de datos nos han permitido conocer, en primer lugar, para el conjunto de la red, es decir, son datos que al tener cobertura nacional ya no dependen de la disponibilidad de un lugar u otro, nos permiten analizar lo mismo en cualquier camino natural y eso es muy importante porque nos permite comparar unos caminos y otros. Y luego también es muy interesante que estas fuentes de datos que analizamos tienen un registro temporal y una continuidad y eso nos permite a nosotros analizar cuál es el uso, por ejemplo, a lo largo del año, el uso a lo largo de la semana o a lo largo del día. Entonces, en resumen, lo que nos ha permitido es, en buena medida, explorar y visualizar cuál es el uso de los caminos naturales en el tiempo, en el espacio, identificar cuáles son los puntos de más interés, identificar cuáles son los lugares o los pueblos desde los cuales la mayor parte de los caminantes o ciclistas parten o hasta dónde llegan, si hacen rutas de mañana o de tarde, si un camino natural tiene mucho uso durante el verano o, en cambio, como ocurre muchas veces en Andalucía, el verano es tan caluroso que el uso se realiza más en otoño o en primavera. La selección la hizo Caminos Naturales y la hicieron tenían que ver con un criterio de cuáles de ellos tenían financiación FEDER y también por otros motivos, pero creo que la idea es completar el estudio. Esto ha sido, de alguna manera, a la vez, un estudio piloto que esperamos poder continuar en los próximos meses. Sí, decía que la joya de la corona es el visor porque de alguna manera lo que nosotros hemos hecho y lo que se ha venido haciendo hasta ahora es un estudio clásico, es decir, un documento en el cual hay mapas, gráficos y demás. Pero parte del encargo era tratar de tener un visor que tuviese, digamos, dos focos de interés, que fuera de interés para los gestores, para los técnicos y la gente que toma decisiones dentro de la red de caminos naturales, dentro del ministerio, pero a la vez también para los usuarios, porque el mapa permite explorar en un camino cuáles son los puntos de más interés, o cuándo es más recomendable ir, o cuándo suele ir más la gente a un camino natural, y nos permite localizar también dentro de los pueblos por los que se transcurre cuáles son los lugares de interés, conectar con ellos, saber cuándo hay mayor ocupación o no. Entonces, digamos que en ese sentido el visor sí que se ha convertido como en una herramienta también de divulgación de la propia red de caminos naturales. Yo como investigador quiero siempre mantener a la vez un espíritu muy crítico, entonces lo más interesante para nosotros como investigadores ha sido partir simplemente de la voluntad de explorar el potencial de los nuevos datos y de las herramientas que teníamos de análisis, y lo más interesante ha sido sorprendernos para bien que buena parte de los análisis sí que pueden aportar en este caso.
Era un estudio arriesgado. Yo, cuando comenzamos el estudio, pensaba que quizá no llegábamos a algo de interés, y en ese sentido también agradezco el trabajo de Caminos Naturales, que toma una decisión arriesgada, es decir, no se había hecho algo así anteriormente. Vamos a apostar por un estudio que puede que no dé resultados aplicables, puede que la muestra de datos no sea significativa, que eso nos ocurre a veces en investigación, y en este caso, pues yo creo que hemos identificado para qué sí que nos vale y para qué no. También tiene ciertas limitaciones. Por eso, yo creo que una de las grandes conclusiones de este estudio es que no viene a sustituir estudios anteriores. Los datos de los gestores siguen siendo muy importantes y en buena medida reflejan cosas que a partir de las nuevas fuentes de datos no podemos conocer. Bueno, la caracterización es muy descriptiva, entonces en ese sentido las dos conclusiones que yo haría es que la herramienta y el análisis es muy interesante para analizar cuestiones que tienen que ver con el conjunto de la red, y en ese sentido nos va a permitir, si continuamos, monitorizar el estado de ahora y más adelante las evoluciones. Eso es muy importante. Cuando trabajamos, por ejemplo, con gestores, dependemos de que realmente vuelvan a contestar una encuesta dentro de poco. Cuando trabajamos con este tipo de datos, sabemos que si lo repetimos el año que viene, podremos comparar eso con el estado de este año. Entonces, por un lado, yo creo que toda esta información que podemos obtener de manera general al trabajar con estas fuentes de datos. Y luego, la segunda cuestión tiene que ver con la aplicabilidad que hay para cada camino en particular. Y para cada camino en particular es interesante también, porque, como comentaba anteriormente, podemos ver cuestiones que le van a interesar mucho a los gestores del propio camino, a los pueblos que transcurren o que se encuentran a lo largo del camino, y por supuesto ya también a la propia red. Es decir, que es interesante a nivel general y luego al nivel particular. Bueno, a los gestores les diría que probablemente, como ellos también ya saben, los datos son importantes, y que para poder evaluar el efecto que tienen algunas políticas, algunas inversiones, pues es muy necesario tratar de poder valorar a través de ciertos indicadores si los caminos se están usando o no, si han beneficiado o han impulsado el empleo y otras dinámicas también de desarrollo local. Y en ese sentido creo que los datos pues son muy importantes. El mensaje para mí sería trabajar en la generación de datos, en el registro de los datos a nivel de gestor, a nivel local, y por otro lado apostar también por las nuevas fuentes de datos, los datos de redes sociales, los datos de telefonía móvil, etcétera, porque son muy complementarios y porque requieren a veces una inversión que no es muy costosa para los beneficios que pueden traer. Y por último, el trabajo también con las universidades y con los centros de investigación, porque desde la universidad y los centros de investigación agradecemos mucho el aplicar pues nuestro trabajo a cuestiones reales y concretas.